Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Nos vemos en la pega. Bueno, este video lo voy a grabar porque estoy muy preocupado por las cosas que están pasando en el país, por el ritmo que están tomando las cosas. No quiero imaginarme a dónde vamos a llegar. Están pasando cosas que realmente no deberían de pasar. Está pasando que un presidente que tiene un 6% de aprobación está sacando leyes y el Senado y la Cámara de Diputados se las están aprobando. No sé en qué otro país del planeta pasan cosas así. Me está preocupando porque aprobaron una ley que es una ley antiprotestas en el fondo, porque todo lo que en esa ley se supone que se declara como delito ya es delito. Entonces, a lo que apunta la ley es que si tú no estás de acuerdo y sales a protestar, te vas a ir a la cárcel. En el fondo es decirle a la gente, no pueden protestar, no pueden estar en contra de nosotros. Si eso no es una dictadura, entonces que alguien me diga por favor qué es, porque de verdad que mi capacidad intelectual no da para resolver ese gran dilema. Entonces, dicho esto, y para contextualizar un poco, quiero hacer entender, no sé si hacer entender es la forma correcta, pero sí quiero dejar en claro, decirle a las personas que todavía no son capaces de comprender lo que está pasando, que las están utilizando, que las están manipulando, que todo esto que está pasando el gobierno lo está aprovechando para su favor. Hay muchas personas que creen que manipular masas es muy difícil y es tremendamente fácil. ¿Bien? Existen varias técnicas, una de ellas es la de la distracción y lo que busca es mantener a la gente ignorante con el fin de evitar que la ciudadanía piense y se organice. Entonces, para esto, ¿qué es lo que se hace? Se lanza una lluvia de información que es poco importante y que está mantenida. Entonces, con esto distraen la atención de las personas y mandan la atención de las personas a un lugar lejano a los problemas reales. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empieza a meterse en guerras, en discusiones de opinión, en insultos, ¿cierto? Y empieza a debatir sobre las caídas de los aviones Fach, las expulsiones de los extranjeros, y perdemos de vista los problemas reales que provocaron esto. La salud, la educación y las pensiones. Entonces nos estamos envolando en otras cosas. Eso hace el gobierno. También utiliza la estrategia de la provocación para ofrecer soluciones a problemas creados. ¿Cómo funciona esto? Es simple. Se crea un problema o una situación determinada para provocar una reacción social. Al fin de que de que la misma gente demande medidas para aplicar y solucionar este problema, ¿cierto? Y que precisamente son las mismas soluciones que el gobierno ya tenía previstas. Entonces, esto lo puedo comparar con lo que pasa con Carabineros. Los mismos Carabineros infiltran personal y provocan actos violentos en una manifestación y a continuación la misma policía actúa de forma contundente. En la medida que se va aumentando esta violencia, ¿cierto? La misma gente empieza a pedir más cosas. En ese momento entra el gobierno y empieza a limitar los derechos y las libertades públicas. La crisis económica que padecemos en este momento es un ejemplo. Los políticos presentan medidas como un mal necesario y el mismo gobierno orquestado por todos los medios informativos que le prestan ropa, por decirlo de alguna forma, que en el fondo le siguen la corriente, ¿cierto? Aprovechan esta situación para ir desmantelando poco a poco este estallido social.
Una forma de hacerlo es simplemente inhibir las noticias, es no hablar de lo que está pasando, no mostrar las protestas, no mostrar cuánta gente está participando de esto. Lo único que muestran son la agresión a los carabineros, el vandalismo y las cosas de las cuales pueden ellos sacar partido. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Tenemos una televisión mentirosa, tenemos los medios escritos mentirosos, el Mercurio, La Nación, La Tercera. La última noticia siempre ha sido un diario que habla pura pelotudez, así que no lo voy a considerar como medio informativo. Eso sí, es un excelente medio desinformativo porque hace que la atención se vaya a otras partes. Entonces, cuando ya tienen esto un poquito armado, empiezan a ejecutar gradualmente sus acciones para evitar un conflicto social inmediato, para llevar a cabo una medida que en principio podría resultar inaceptable socialmente, hasta que se transforme en algo necesario. Y esto se aplica de forma gradual, con gotario, en el tiempo, se hace de forma permanente, ¿cierto? Y se empiezan a crear un ambiente propicio para que lo inaceptable se convierta en algo inapelable. En los últimos tiempos se han venido introduciendo ideas y conceptos para reducir la organización del Estado. Menos gasto social, menos servicios públicos. Y esto lo podemos ver con la depreciación, con la caída que han tenido las empresas estatales, como por ejemplo la salud. La salud hoy en día es una empresa muy mal evaluada, ¿ya? Tanto así que se están pidiendo reformas en la salud, tanto así que aparece un ministro que se supone que es doctor, que estuvo muchos años en la universidad, y dice que los libros de reclamo están llenos de felicitaciones. A lo mejor los libros de felicitaciones están llenos de reclamos, no sé. Pero eso es un tema también que es una parte de estrategia que usa el gobierno para manipular la voluntad de las personas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de salud debilitado y aprovechando esta crisis social los tipos dicen no, pero ¿saben qué? Vamos a hacer una reforma de manera tal de que todo el pueblo pueda atenderse en la salud privada. Entonces, ¿qué es lo que se supone que va a decir el pueblo? Oh, sí, están haciendo cambio, ahora nos vamos a poder atender en cualquier parte. Pero ojo, que ahí es donde viene el problema, porque esa atención en la salud privada la va a tener que pagar alguien, porque la salud privada no es gratis. Entonces, van a sacar las plata de FONASA y la van a tirar a la salud privada. Es decir, van a ir haciendo que la salud pública siga empeorando en pos de potenciar la salud pagada. A eso están jugando. Y de esa forma nos lavan la cabeza. Pero creen que la gente no piensa. Ya vemos algunas personas que sí vemos un poquitito más allá de lo evidente y damos aviso de lo que está pasando. O damos aviso más bien, o le enseñamos a la gente a lo que el gobierno está jugando. Hay una estrategia que es la estrategia de la minusvaloración para engañarnos como si fuéramos niños. Y eso la usan dirigiéndose a las personas como si fueran niños, ¿ya? Como si fueran personas inexpertos, que fueran personas como si fueran personas que no tienen inteligencia, que no tienen entendimiento, que son personas fáciles de engañar. Y cuanto más se quiere engañar a las personas, más se utiliza este tono infantil. Y cuanto más infantil sea el trato, más probabilidad existe de que la reacción de las personas carezca de sentido crítico. Repasemos, por ejemplo, los programas de televisión, los programas de televisión pública. Farándula, cocina, reality, noticias falsas, etc. ¿Cierto?
o simplemente presentan hechos que están marginales a la realidad, ¿cierto? Y comienzan a recomendar que las personas recen como si fuera una solución al paro, a las protestas, a los desahucios, o relacionan, no sé, el derecho al aborto con el asesinato o el terrorismo. En realidad eso es una ofensa a cualquier tipo de inteligencia. El problema es que estamos caminando hacia un abismo y no lo vemos. No lo vemos porque con todas sus estrategias de manipulación ya la gente se está poniendo en contra una de la otra. Aparecen las personas que defienden el modelo de gobierno tratando de comunista a cualquier persona que dice algo en contra del gobierno. Sí creo firmemente en que las personas tienen que ganarse las cosas que tienen y que para eso existe un modelo comunista, un modelo capitalista que es muy bueno para generar plata y un modelo comunista o socialista que es muy bueno para repartir esa plata. Creo que hay tanta plata en Chile, hay tanta plata en el mundo que alcanza para todos y que todos tienen que tener las mismas posibilidades. Tiene que existir igualdad y equidad. Entonces, una vez que ya han utilizado todas estas técnicas y que ya las están aplicando y ven cómo empieza a comportarse la gente, cómo empieza a ponerse una en contra de otra, empiezan a aplicar la estrategia de la emoción y que sirve para evitar la reflexión crítica. Hacer uso de aspectos emocionales es una técnica antigua, una técnica clásica para evitar el análisis racional y el sentido crítico que las personas tienen. Con esta fórmula se accede al inconsciente para implantar ideas, deseos, incluso hasta miedos y temores para inducir comportamientos en las personas. Piñera, Chadwick y toda la gente de la derecha utiliza esta estrategia, hablando de que la nueva constitución va a poner a Chile en una situación como si fuera Venezuela. De que con una nueva constitución todo Chile pierde. Entonces intentan aplicar esta técnica del miedo, esta técnica del terror. Entendamos que aplicar una técnica del terror significa ser terrorista, ¿ya? Y eso se llama terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado consiste precisamente en esto, en decirle a la gente, en sembrar el terror en las personas, de decir, si hay una nueva constitución, tu situación económica se va a ir a las pailas. Eso es terrorismo. Entonces, aplican la ignorancia para evitar el control democrático, presentando los temas como algo muy complicado, como algo muy complejo que se aleja del entendimiento de un ser humano y que prácticamente los alienígenas son los que vienen a trabajar en esto y los tachan como de expertos o técnicos, ¿ya? Entonces, para que las personas caigan en esto, se diseñó hace muchos años atrás un sistema educativo de calidad, de muy buena calidad, para las personas que tienen una situación económica de privilegios, y se desarrolló un sistema de educación de mierda para la gente trabajadora. Entonces, tenemos que la reforma al sistema educacional, ¿cierto?, que hoy tenemos, provoca una desigualdad tremenda entre estos dos segmentos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que segrega, de que segmenta, de que hace que las personas que realmente pueden tener algún talento no puedan ingresar a la universidad. Cuando el ingreso a la universidad es un derecho, no es un proceso de selección. La universidad debería ser el filtro. Yo me acuerdo que cuando estudié había un colegio en el cual habían 14 séptimos básicos y solamente habían 8 cuartos medios. Entonces el mismo colegio per se era un filtro y la misma universidad debiera ser el ejemplo.
podría ingresar cualquier persona a estudiar en la universidad, pero con los semestres o con los años que se está estudiando, eso mismo debiera ser un filtro. Con este tema de la famosa PSU también, de la educación, ¿cierto?, apuntan a la mediocridad de las personas. ¿Y cómo apuntan a la mediocridad de las personas? Cuando las hacen sentir culpable, con la estrategia anterior que estábamos hablando, ¿cierto?, las hacen sentir culpable y esto provoca que las personas digan, no importa si total, igual tengo que trabajar para vivir. Al final no es tan importante tener una carrera o tener un título. Empiezan a caer en eso. Y cuando las personas caen en eso, quiere decir que quienes están en el poder y están utilizando estas técnicas de manejo de masas, quiere decir que les está resultando. Cuando las personas se empiezan a sentir culpables, porque también es otra estrategia, ¿cierto?, también quiere decir que les está resultando la estrategia. ¿Por qué se empiezan a sentir culpables? Porque en el fondo quienes quieren manejar las masas, ¿cierto?, inculcan esta autoculpabilidad, ya sea por insuficiente inteligencia, por escasa capacidad, por los limitados esfuerzos, por falta de oportunidades, etc. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo, culpándose, se autoexcluye de la solución y la acción queda inhibida. Entonces, ya se sabe que sin acción no hay revolución. Ahora, ¿cuál es la estrategia que estas personas utilizan? En el fondo, lo que veíamos con algunos ministros anteriores, que se culpa o se acusa a los trabajadores de que no trabajan lo suficiente, a los profesores de que son unos vagos, de que no enseñan, de que están adoctrinando a los niños, a los enfermos se les acusa de que acuden demasiado a los servicios de salud, por eso no está funcionando, a las familias que se han endeudado por encima de sus posibilidades, y lo único que les falta, yo creo, es hacer creer a los jubilados que son culpables de la precariedad del sistema porque no se mueren antes de tiempo. Bueno, hay un montón de cosas, de otras estrategias que utilizan, pero una de las más siniestras, creo yo, es la del miedo. La del miedo y la criminalización de las protestas. ¿Por qué? Porque básicamente lo que quieren hacer es evitar la reivindicación de las demandas ciudadanas. Así están las cosas, pero frente a toda esta manipulación, a todo este engaño, la razón y la conciencia y la convicción para actuar con mayor contundencia contra el poder se está haciendo cada vez más intensa. El poder manipula, pero va a depender de nosotros si nos dejamos manipular o no. No vean televisión, no vean el Mega, no lean la Tercera, el Mercurio, La Nación, Televisión Nacional. Todos estos medios están manejados por el gobierno. Todos, absolutamente todos. Sigan las noticias en redes sociales, investiguen, vean lo que está pasando. Una nueva constitución no le va a hacer daño a nadie. Una nueva constitución no va a significar el fin del mundo. Al contrario, una nueva constitución puede ser el despegar de Chile. Un abrazo gigante y nos vemos en la pega.